empezando a emitir en directo. Hoy tenemos un nuevo live hablando de fidelización de clientes fitness. Estará con nosotros Guille Vélez de Mercado Fitness y voy a invitarle ahora mismo. Le estoy ya invitando, estamos empezando ahora mismo. Voy a buscarle por aquí. Mercado Fitness. Para que se una con nosotros. Hola a todos, seguro que os va a gustar el live que vamos a tener hoy. Es bastante interesante y sobre todo por la persona que va a estar con nosotros, Guille, que es un networking, como él se llama directamente en su LinkedIn, ¿vale? Ya le tengo por aquí, aceptamos y transmitimos en directo. Vamos a ver. Mercado, una solicitud para estar. En principio sí, transmitir en directo con Mercado Fitness. Hola a todos. Estamos intentando a ver si consigo que entre Guille. No puede, me dice. Estas cosas del directo, le vuelvo a invitar. Vamos a probar de nuevo. Te he vuelto a invitar, Guille. Mira a ver si te sale el... Ahí estás. Bienvenido, ya estás en directo. Buenas, voy a poner aquí Hola. también yo en el ordenador para poder intentar transmitir, que el otro día lo intenté. Voy a intentar desde el live de Instagram, voy a intentar también emitir en Facebook, en LinkedIn y en YouTube a la vez. ¿Vale? Compartiendo la pantalla, a ver si es posible. Bueno, a ver, éxito. Por aquí sí que parece. Fantástico. Sí, cómo no. Joder, un gusto Qué gusto mío, porque saludarlos. tengo un Gracias por la montón de ganas de invitación. hablar contigo. Tengo unas cuantas preguntas preparadas para ti, pero luego también me gustaría a lo mejor alguna del IRSA, que es donde habéis estado estos días, en la feria de allí, de Miami, y luego me cuentas. Vale, bueno, pues vamos a comenzar. Dale. Hola a todos, Fantástico. bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poquitín de fidelización y retención de clientes con Guille, networking, como se denomina en su LinkedIn. Y la verdad que es una persona que tiene un montón de red de contactos a nivel de fitness que es fantástico poderle tener aquí con nosotros y que nos aclare un poquitín cómo está el mercado, fidelización y retención. Entonces, en vez de presentarte yo, que ha sido una pequeña presentación, me gustaría pues un poquito que te presentases, ¿no? Que nos dijeras quién es Guille Vélez y cómo nació la idea de Mercado Fitness, que es la marca comercial con la que trabajas. Bueno, yo soy periodista. Estoy con base en Buenos Aires, en Argentina, donde vivo en una ciudad muy pequeña. Bueno, no tanto, o sea, 40.000 habitantes, un pueblo a 100 kilómetros de Buenos Aires, donde nos mudamos con mi familia en el año 2014. Mercado Fitness es un emprendimiento que surgió con dos amigos, Silvina y Leandro, en el año 2002. Tenemos 20 años en el sector, inicialmente como una revista que llegó a completar 97 ediciones, la hicimos hasta el comienzo de la pandemia, pero al poco tiempo de haber nacido como revista, la verdad es que digamos, nuestro aporte de valor al sector pasaba por un montón de otros lugares que no tenían que ver exclusivamente con ese primer producto que hicimos y que hicimos durante tanto tiempo eh, como que era la revista, ¿no? O sea, nos especializamos desde el comienzo en el desarrollo de contenido para el sector. Creo que el contenido es una herramienta fundamental a la hora de crear comunidad y de fidelizarla. Digamos, tiene que haber calidad en la propuesta de valor, que en este caso para nosotros tenía que ver con el contenido. Y inicialmente, digamos, elegimos monetizar los servicios por vía de pautas publicitarias con los proveedores del sector. Ese fue inicialmente el esquema que fue mutando muchísimo con los años y empezamos a desarrollar una serie de productos que tenían todo que ver con lo mismo, que era aportar valor, contenido, información, formación
a los gestores y a los propietarios de clubes, gimnasios y estudios en todos los mercados hispanoparlantes a través de distintas herramientas. La revista era una, la web era otra, empezamos con los eventos, ferias, congresos, workshops en distintos países. Y bueno, y eso fue nutriendo una comunidad que se fue haciendo con los años cada vez más grande. Yo elijo creer que hoy es la comunidad más grande dentro de nuestra industria en el mercado hispanoparlante. Y sin lugar a dudas, nuestro principal activo, después de todos estos años aportando valor en este sector, es nuestra red, ¿no? O sea, por eso es que a mí me gusta pensarme como de networking, que era lo que decías, ¿no? O sea, y es un poco lo que todos nos destacan a nosotros y a mí, esta habilidad que tenemos para conectar personas, porque no solo conocemos y nos conocen mucho, sino que entendemos bien qué están buscando, qué necesitan y qué personas o qué empresas tiene sentido que estén en contacto con qué empresas o con qué personas. Entonces, estamos todo el tiempo explorando eso y generando conexiones y vínculos y haciendo que la gente logre de manera más fácil o más eficiente, te diría, sus objetivos, apalancando sus proyectos o en otras personas, ¿no? Sí, la verdad Y en que otros emprendimientos. sí, sí, esa Así red que de eso es un contactos poco. que estás comentando yo creo que es esencial y es lo que tú tienes, ¿no? Esa red enorme que tienes y que dirías, y que como tú dices, que pues, probablemente sea la número uno en el mundo del fitness a nivel de contactos y red de fitness, que es la que gestionáis vosotros, es fantástico. Entonces, vamos a empezar un poquitín con la entrevista, con lo que comentábamos, ya conocemos un poquitín más a Guille, Mercado Fitness y en qué consistía todo ese proyecto. Y has comentado en esta presentación un poquitín el fidelizar, ¿no? Porque tú también fidelizas también a la comunidad. Entonces, ¿en qué consiste el fidelizar a las personas, o bien como marca, servicio o un producto? ¿Qué destacarías de la fidelización hacia los clientes o a las personas? eh, a, a- a mí me quedó grabada el eslogan de un spot publicitario de una cadena de supermercados importante que creo que era de origen francés, que era: lo importante no es que vengas, sino que vuelvas. Eh, y creo que resume en esencia esto, ¿no? Eh, la primera compra de un servicio, la primera vez que visitan un evento nuestro, que visitan nuestra plataforma, o que una empresa nos llama para pedirnos ayuda con algo, es solamente una oportunidad para que nos abre las puertas de cara a futuras oportunidades con ese mismo cliente. A mí me parece que eh, la, en este desafío de fidelizar, de lograr que aquellos que nos eligen nos sigan eligiendo todos los días o cada vez que tenga que tomar la decisión de renovar una pauta, de volver a renovar al mes siguiente en un estudio o en un club, tiene que ver con la construcción de tu reputación, ¿no? A mí me gusta pensar que esa construcción de reputación, ese proceso de construcción de confianza en la mente del consumidor, de lograr credibilidad en esto que vos propones, es posible en la medida que haya coherencia y consistencia, principalmente entre tres aspectos. Y lo que voy a explicar es muy básico y muy fácil de entender, pero muy pocas veces visto llevar a la práctica. Tengo una dimensión del pensar, lo que pienso respecto de algo, tengo una dimensión del decir, lo que digo, lo que testimonio, y una dimensión del hacer, ¿no? Lo que finalmente hago en los hechos. Cuando hay consistencia y coherencia entre esas tres dimensiones, lo que pienso, lo que digo y lo que hago, en la mente del consumidor las cosas se simplifican y genero confianza, ¿sí? Porque efectivamente lo que prometo, ¿sí?
está de acuerdo a mis valores, a mis creencias, qué es lo que pienso, y lo que hago en los hechos tiene que ver con lo que dije que iba a hacer. Cuando a lo largo de mucho tiempo sos consistente y coherente entre esas tres dimensiones, logras credibilidad, construyes tu reputación y eso genera fidelidad en el consumidor. Por el contrario, y esto sucede mucho lamentablemente en los clubes, en los gimnasios y en los estudios, cuando hay algún tipo de ruido entre esas dimensiones, principalmente lo vemos entre la dimensión del decir y el hacer, bueno, ahí aparecen las inconsistencias, ahí aparece la desconfianza y empieza el consumidor a replantearse al momento de recomprar, sí, bueno, ok, pero a mí lo que me prometieron cuando hice la inscripción al estudio o al gimnasio, después no tuvo mucho que ver con lo que encontré en los hechos en la entrega del servicio. Por eso creo que tenemos que ser cuidadosos con las expectativas que generamos. Y a mí me gusta esta cosa siempre la repito, del under promise y over deliver, ¿no? O sea, mejor prometer un poco menos y entregar más, y no ponernos la vara demasiado arriba con tal de vender. Pero básicamente, resumiendo, yo creo que hay que ser consistente y coherente a lo largo del tiempo entre esto que digo que voy a hacer y lo que finalmente hago o puedo hacer por mi usuario, por mi cliente, en cualquier ámbito, ¿no? Y si lo llevas a la vida personal pasa lo mismo. Cuando yo no soy coherente, no hay coherencia entre lo que pienso, siento y lo que digo, y entre lo que digo y Sí, lo que hago me enfermo. O sea, eso te enferma. sí, estoy de Y en acuerdo las y a empresas nosotros pasa lo también mismo. en parte nos pasa como SaaS, ¿no? Al final nuestros clientes, los propios clientes de CrossFit, al final les tenemos que fidelizar porque al final somos un software de largo tiempo y tenemos que intentar que estén lo máximo posible con nosotros y siendo fieles a nuestra idea de marca, como dices, y también nosotros intentamos también aportarles un valor, ¿no? El valor de conocimiento, etcétera, que intentamos poco a poco para que también les podamos fidelizar. Y en esto ya la siguiente pregunta que se enlazaría con esto es cómo conectamos esta fidelización con un buen servicio al cliente, ¿no? Y cuáles son los beneficios de tener esa atención hacia el cliente en el gimnasio. ¿Cómo lo podríamos conectar? Lo que pasa es que si no hay... el estándar es un buen servicio, o sea, o debería serlo. Cuando digo un buen servicio tiene que ver con básicamente entregar lo que Sí, lo que has prometo, comentado. ¿sí? Entonces, tiene que estar conectado. Y entre otras cosas, la fidelización va a ser el resultado. No únicamente, y si quieres conversamos sobre eso, eh, pero entre otras cosas, la fidelización va a ser el resultado de que el servicio entregado esté a la altura del servicio prometido en el momento de la venta. Una de las mayores complejidades del tipo de servicio que los clubes y gimnasios venden, tiene que ver con la entrega diferida del resultado, ¿no? Entonces yo te hago una promesa cuando te inscribes al club, que tiene que ver con mejorar tu calidad de vida, con bajar de peso, con sentirte más fuerte, con mejorar tu figura estética, lo que sea. En cualquier caso, ninguno de esos resultados se van a ver mañana, o pasado, o la semana que viene. Entonces, esa intangibilidad de la promesa de valor es todo un desafío. Y, y entonces los clubes y gimnasios necesitan encontrar la manera de que el usuario perciba valor en cada una de las instancias mucho antes de que logre los objetivos por los que inicialmente fue. Porque sí sabemos todos los que hacemos ejercicio físico de manera regular que esa persona se va a sentir bien casi de inmediato. Probablemente no va a bajar de peso, probablemente no se va a ver mejor, pero se va a empezar a sentir bien. Y si además de eso le damos una comunidad, lo ayudamos a desarrollar un nuevo grupo de amigos, logramos que sienta que es parte de ese espacio, que tiene un grupo de pertenencia, bueno, los beneficios empiezan a ser mucho más inmediatos y Sí. no tan diferidos. Pero difícilmente haya fidelidad si no hay un
buen servicio, si el estándar no es bueno. Ahora, claramente después hay que hacer una diferenciación entre fidelidad y retención, ¿no? Que son dos aspectos que impactan sobre el plazo medio de permanencia del socio, pero, digamos, no necesariamente están casados o vinculados. Yo puedo tener bajos niveles de fidelidad y tener altos niveles de retención por el sistema de cobranza que uso, por ejemplo, por la modalidad de cobranza, de cobro que uso. Entonces, evidentemente vemos, por ejemplo, en los pagos recurrentes un plazo de permanencia mayor, ¿sí?, que en los clubes o gimnasios que venden todos los meses cuotas mensuales, por ejemplo, en efectivo. Que tienen un esfuerzo mucho más grande de venta para hacer, bueno, porque todos los meses se vence una gran cantidad de planes, a diferencia de lo que sucede en un club, en un gimnasio que tiene una cartera más, donde hay un mayor porcentaje de usuarios pagando de manera domiciliada, recurrente y automática, ¿no? Que siempre, o no siempre, pero en muchos modelos lo deseable. Así que te diría que es un estándar. Si no tienes un buen servicio, ni siquiera puedes entrar en la conversación. No te puedes ni Sí, sentar claro. en eso. Entonces, en base a esto que me comentas, que la siguiente pregunta iba en base a tu experiencia con todos los clubs que tienes contacto, gimnasios, etcétera, ¿qué estrategias habías visto, ¿no?, en este caso, que funcionasen mejor para esta fidelización? Más o menos has comentado que eso, ¿no? El tener estandarizado lo primero que comentamos al principio, la idea de marca, lo que vendes con lo que haces realmente, que eso era la primera idea, y luego el crear la comunidad, ¿no? Por lo que has comentado. Si quieres añadir alguna cosita más de qué estrategia o qué tips les daríamos a los centros o a los gimnasios para mejorar su fidelización, algo concreto que puedan aplicar. A mí me gusta mucho la idea del customer centric, o sea, definitivamente el usuario, el cliente tiene que estar en el centro de la escena y tiene que haber un interés genuino, real, honesto por parte de los responsables de entregar el servicio, que son los entrenadores, hacia el usuario, hacia el cliente. Eh, la mayoría de la gente, digamos, a excepción de los centros que trabajan con poblaciones con patologías especiales o en el otro extremo, en centros que trabajan con el alto rendimiento o con deportistas, que son como dos extremos bastante minoritarios dentro de la industria, en el centro está la mayoría de la gente que, digamos, tiene dificultades para gestionar su relación con el ejercicio físico, sabe y todos los medios y la información que recibe presiona para que mantengan un estilo de vida activo, pero a la vez tienen que convivir con esa tendencia natural que tenemos a preservar calorías y no movernos a menos que sea absolutamente necesario. Y entonces romper ese instinto hacia el ahorro que tenemos, a la mayoría de las personas les cuesta y necesitan del acompañamiento de un profesional o algún tipo de método de autocoerción social, amigos o alguien que te lleve a mantenerte en movimiento. Y para esto tiene que haber un interés genuino del otro lado. Si tienes un entrenador, un coach, un monitor que está genuinamente interesado en ayudarme a mí a atravesar ese camino, a acompañarme a que haga del ejercicio físico un hábito, probablemente lo logre. Si del otro lado lo único que tiene es una persona que está preocupada por sus conocimientos sobre el acondicionamiento físico y el que puede seguirlo lo sigue y el que no se queda afuera, y entonces, bueno, en ese caso probablemente sea más difícil que lograr adherencia cuando ese es el caso. Entonces, te diría que el ingrediente principal es tener un coach, un monitor o un entrenador realmente comprometido con su tarea de poner a más gente en movimiento y mantenerla en movimiento. Y el consejo práctico, que tiene que ver con esto mismo que te estoy diciendo, con la idea de generar comunidad, con la idea de lograr que el usuario que viene al centro se sienta reconocido. El consejo más simple, que logra que tiene una incidencia directa en la percepción de valor por parte del consumidor y por lo tanto
una mejora potencial en los niveles de fidelización tiene que ver con aumentar la cantidad de interacciones. O sea, necesitamos interactuar mayor cantidad de veces con el usuario cuando visita el centro. Y pasa en cualquier empresa, en verdad. Mientras vos no estás hablando con tu cliente, con tu usuario, hay alguien más haciéndolo. ¿Está? Entonces, lo que tienes que hacer es muy sencillo. O sea, necesitas interactuar mayor cantidad de veces con interacciones de mayor calidad con tus usuarios. En el momento en el que llega, en el momento en el que está, en el momento en el que se va y cuando no está. ¿Está? Y interacciones, tienes infinidad de interacciones y tienes que promover las interacciones entre tus propios miembros también, porque eso también aporta al sentido de comunidad. Entonces, si quieres, el bottom line es aumentar la cantidad de interacciones. Aumentar la cantidad de interacciones vas a mejorar el sentido de pertenencia, el sentido de comunidad, la percepción de valor respecto del servicio y eso se va a ver reflejado Sí, la verdad que en sí, tu ratio de fidelización. que es importante y a veces choca un poquitín en la línea en la que van, y tú lo habrás visto estos días en IRSA, con la tendencia de algunos centros, ¿no? De intentar automatizar todo, incluso tener menos personal o menos contacto, ¿no? Con el cliente, que se hace menos impersonal. Y ahí entra la parte que antes comentábamos de fidelizar o retener. Una cosa, si tú lo automatizas todo, pones todo digital, máquinas, etcétera, y no hay alguien allí físicamente, a lo mejor tienes muy buen precio y retienes, porque tienes una retención porque lo estás haciendo por precio, pero no estás fidelizando. Ese cliente no te va a dar o no te va a vender tu propio centro a otra gente. Sin embargo, todo esto que estás comentando un poquitín, lo que va a ayudar es al contrario, es a fidelizar y a que hablen bien de ti y que consigas más clientes y a la parte le retengas, evidentemente. Eso, la verdad que es interesante este perfil que estás comentando. Y de cara a esto, no sé si querrías añadir alguna diferencia entre esa fidelización y la retención también, para diferenciar un poquitín y que entienda los que están, el público que tenemos hoy, para que entiendan un poquitín esa diferencia entre fidelizar y retener, para dejarlo un poquitín más claro. A ver, en cualquier caso el objetivo es aumentar el plazo de permanencia promedio, que en general en la industria, no sé qué ratios manejan ustedes en la base de clientes de CrossHero, pero estamos alrededor de 7 meses, 7, 8 meses. Depende también del tipo de centro, pero en un centro tradicional está por ahí. Y hay un potencial de rentabilidad increíble si logramos aumentar ese plazo de permanencia en medio mes, un mes y medio, cambia la ecuación radicalmente. Lo que sabemos es que el socio, la mayoría de los socios en algún momento se van a ir, lo que queremos es que se queden un poquito más, ¿no? Entonces, ¿puedo lograrlo fidelizando o puedo lograrlo reteniendo? De alguna forma, de las dos maneras se quedan, pero en una se queda feliz y contento y en la otra no necesariamente, sino que está en una metodología de pago o que le impide salirse, se dificulta salirse o no se da cuenta que está pagando por algo que usa poco o no usa, ¿no? Entonces, esa es a grandes rasgos la retención. Y una reflexión que quizás sirve respecto de, o que suma respecto de lo que decías antes. Yo estoy absolutamente a favor de automatizar absolutamente todo lo que sea automatizable, con el principal objetivo de humanizar mucho más otros aspectos que son más importantes y centrales. ¿Está? Entonces, si yo puedo automatizar al máximo el control de acceso para que ninguna persona tenga que preocuparse por eso, y lo único en lo que tengo que enfocarme es en levantar la mirada, ¿sí? Y recibirte con la mejor sonrisa y rápidamente decir tu nombre en los primeros 5 segundos de interacción y hacerte en el mejor de los casos alguna pregunta específica que tenga que ver con tu historial, con tu familia y conectarte con algún aspecto emocional de tu vida. Bueno, eso lo hace posible la tecnología, pero no lo hace la tecnología, y lo va a hacer una persona. Entonces, a mí me gusta la idea de tecnología y automatización para humanizar más el servicio. Entonces, automaticemos todo lo que sea automatizable, pero Sí, para la ser verdad que más es que humanos en en eso la también entrega estoy del de acuerdo. servicio. Es decir, todo lo que podamos automatizar que sea automatizable, vamos a hacerlo, vamos a ahorrar tiempo y dedícate más el tiempo que te sobra a eso que estás comentando, ¿no? A crear esa interacción directa con el cliente y a crear esa fidelización, que era de lo que estábamos hablando hoy, con el cliente, que además eso nos va a traer lo que hemos comentado, pues
pues mayor retención, mayor clientela y al final pues llevar tu mensaje o lo que estás haciendo realmente donde tú has contado al principio que lo íbamos a llevar, ¿no? Y ya para ir terminando esta entrevista, llevamos un ratito, me ha resultado súper interesante estas preguntas de fidelización y retención. Y me gustaría saber un poquitín cómo has estado estos días en Miami, en la feria de IRSA. Quería saber un poquitín qué has visto, ¿no? Porque has estado reunido ahí con un montón de gente, has estado viendo un poquitín, qué has visto que te haya llamado la atención o que a lo mejor ya sabías y esto te lo refuerza de hacia dónde va el mercado del fitness, de los centros, de los gimnasios. ¿Cuál crees tú que es la línea que podrían optar o tomar estos centros para ya enfrentarse a nuestro futuro después del COVID, después de la pandemia, de todo lo que nos ha pasado, ¿no? ¿Qué visión tienes tú? Que sería genial que se lo pudieras compartir con todos los espectadores, ¿no? ¿Qué visión tienes del futuro de este mercado del fitness y hacia dónde crees que va a ir? Porque seguro que les va a ayudar un montón. Bueno, quizás te decepcione con la respuesta. Y un poco está resumido en lo que escribí hace unos días para el newsletter de Manel Mazaira, de DIR, que se titulaba Lo nuevo fue lo viejo, ¿no? Y vuelvo sobre lo que decía antes. Había mucho de fitness conectado, había mucho de tecnología, pero para mí lo más destacado del evento fue la oportunidad de volver a conectar personalmente con gente que no veía hace un montón de tiempo y con gente que solo conocía a través de una pantalla. Entonces, este tipo de eventos ponen de manifiesto nuestro carácter gregario, social, y que, vuelvo sobre lo que decíamos antes, es absolutamente lo más relevante y por eso hemos visto la caída que hemos visto en el consumo de contenido digital de fitness que creció tanto durante la pandemia, al momento en el que los clubes y los estudios volvieron a poder reabrirse y prestar servicios de manera presencial. Y eso ha puesto en jaque a algunas compañías de las que hemos escuchado hablar muchísimo durante la pandemia, porque crecieron muchísimo, porque fue un fenómeno muy grande esto del fitness conectado, del contenido digital, cuando lo único que podíamos consumir era contenido digital, pero en el momento en el que la gente pudo volver a tener un contacto cara a cara, a tocarse, a abrazarse y demás, rápidamente la mayoría de los consumidores eligió volver a los estudios, a los clubes y demás. Entonces, creo que el mensaje que me gustaría dejar como relevante respecto de mi experiencia en Miami la semana que es pasada fue ese, ¿no? Lo más destacado fue la posibilidad de sentarme a conversar cara a cara con un montón de gente que hacía tiempo que no veía o que solo conocía a través de una pantalla. La oportunidad de conectar de manera personal, te diría que es... la pandemia demostró que es reemplazable por la tecnología, pero en términos de calidad de interacción Sí, es incomparable. pero Es incomparable. Entonces, veo una gran oportunidad para todos los operadores del sector de gimnasios, clubes, estudios, en esto, ¿no? Definitivamente la tecnología es una herramienta que puede abrir un montón de puertas y generar un montón de oportunidades que algunos van a estar en condiciones de capitalizar, pero en ningún caso creo que sea una amenaza para el servicio. Definitivamente puede ser una herramienta que potencie el servicio. Algunos sabrán o querrán o podrán aprovecharla mejor que otros, pero si el servicio que entregamos tiene un componente social, de diversión, de personalización, me parece que tenemos algo como muy poderoso para ofrecer y compartir, y el consumidor está dispuesto lo valora y está sí, dispuesto estoy de acuerdo, a pagar incluso por eso. con nuestros datos te diré que después de la pandemia
la mayor parte, porque bueno, ha habido de todo, ha habido centros que han tenido que cerrar, pero en nuestro caso, de los centros de nuestros clientes dentro de Cross Hero, la mayor parte ha recuperado más clientes que incluso que los que tenían justo antes de la pandemia, porque la gente lo que quiere es contacto, como tú dices, estar con su entrenador, verle, estar con gente, ¿no? Ese contacto que estás comentando y que es muy buen tip, ¿no? El que les estamos dando para que cuiden estos gimnasios, centros o estudios de fitness, que cuiden a su cliente y intenten tener esa proximidad con ellos y esa cercanía, que es lo que demandamos. Somos personas y somos sociables. Entonces, esa sociabilidad es lo que entiendo que todos estamos buscando, y esa personalización, y que lo que tú decías al principio, que cuando entras en el centro, a los pocos segundos, el que está en recepción, pues te salude por tu nombre y te pregunte por algo de personal, ¿no? Entonces estás creando ese contacto y esa personalización con el cliente. Me parece genial y opino exactamente igual. Evidentemente creo que es hacia donde vamos. Y ojalá que sea así por bien de todos en este caso. Así que nada, pues en principio eso era todo. No sé si quieres añadir alguna cosita más que quieras comentar con los clientes, pero ha sido genial esta conversación contigo, estar estos minutitos, poder compartir tu experiencia contigo, o sea, con nosotros, la tuya con nosotros, y no sé si quieres ya despedirte o contar alguna cosita más. Yo, la verdad que a mí lo que me queda por agradecerle a Rubén y a Cross Hero por el apoyo a Mercado Fitness. Nosotros dedicamos el día a día a generar valor para la industria, para los operadores, para los estudios y gimnasios, y sin el apoyo de empresas como Cross Hero no tenemos chance de hacerlo, porque de algún lado necesitamos los recursos para poder solventar todo lo que hacemos. Así que agradecido y enhorabuena también por generar este tipo de espacios en los que aportan valor desde un lugar diferente. Así que adelante y ojalá nos tenga Pues el muchas sector gracias mucho tiempo más por tu trabajando compañía juntos. en estos minutillos y estamos en contacto. Estaba revisando a ver si había alguna pregunta que nos hubieran hecho, pero no hay tampoco preguntas que nos han hecho. Ha sido todo muy claro. Para mí ha sido muy claro y muy conciso, o sea que tampoco era muy que hubieran que preguntar nada. Así que ha sido genial la sesión. Estamos en contacto y de nuevo muchas gracias, Guillermo Vélez, Mercado Fitness, por estar con nosotros y nos vemos en la siguiente. Venga, hasta luego, Guille, Un chao. abrazo fuerte, gracias. Chao, chao.